¿Qué tal, lectores de 24 horas? Nos encontramos con Eduardo Santillán, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenas tardes, catedrático. Como siempre, un gusto estar contigo. Pues sí, vamos a platicar de la reciente reforma que se aprobó, que está vigente desde el 16 de septiembre pasado y de la que derivó la próxima elección de juzgadores. Pues primero que nos hiciera un comentario general de qué opina de este cambio en el modelo de justicia del país y que tiene este nuevo método de elección de personas juzgadoras. Pues mira, sin lugar a dudas, México ha vivido un proceso de transformación en todos los órdenes de la vida pública y sin lugar a dudas el tema del Poder Judicial y de la justicia en su conjunto es uno de los grandes reclamos que tiene la población en nuestro país. Cuando se le pregunta a la ciudadanía cuáles son los principales problemas, tienen que ver con los temas de seguridad, los de impunidad, en donde hay un contenido indiscutiblemente del Poder Judicial. Por eso es que también hay una opinión negativa de la población sobre cómo es el sistema de impartición de justicia en nuestro país. En términos generales, la población considera que es una justicia lenta, que privilegia solamente a unos cuantos, que es cara, que tiene un problema de corrupción y que genera impunidad. De tal suerte que pues tiene que haber un proceso de transformación, que es el espíritu de la reforma, que además pues no es un proceso lento, gradual, en el cual podamos decir, pues nos vamos a tardar 30 años en poder hacer un ajuste al sistema de justicia, sino que sí, efectivamente, es un corte de caja y el decir hay que reestructurar el Poder Judicial y un proceso de transformación del Poder Judicial que iniciará precisamente con la elección de las personas juzgadoras en todos los niveles. Muy bien. A partir de esta reforma y de la próxima elección, pues hay muchos detractores que han opinado en contra de que no es lo óptimo que las personas juzgadoras se elijan mediante voto popular, como por ejemplo académicos, incluso propias personas dentro del Poder Judicial. ¿Qué les diría a esas personas que están en contra de que haya este nuevo método? Mira, me parece que este método tiene una serie de elementos fundamentales. En primer lugar, que se garantiza que lleguen personas con la preparación y la experiencia suficiente para el desempeño de este cargo, pero que además tengan un proceso de legitimidad a través del voto popular. Estos son los cargos de elección más complejos del sistema constitucional y del sistema electoral mexicano. Son los únicos cargos, por ejemplo, que requieren un nivel de educación, requieren que se tenga una licenciatura en Derecho, pero además que existan una serie de promedios, un promedio general de 8 en la licenciatura y de 9 en las carreras de especialización. Luego, es el único cargo en el cual se hace un ejercicio para determinar la idoneidad de las personas. ¿Esto qué significa? Que hay una revisión de las aptitudes personales y profesionales de cada una de las personas que participan en este proceso. Después de eso, se da un proceso a través de la insaculación en donde a través de este sorteo se determina que habiendo todo un grupo de personas que tienen las aptitudes profesionales personales, cuáles pueden desempeñar el cargo. Y esto es muy importante porque ahí se rompe en primera instancia cualquier vínculo de dependencia política o personal. Y por si eso fuera poco, después hay que ir a las urnas a obtener el respaldo del pueblo a través del voto, de tal suerte que serán las personas que resulten electas de este proceso, desde mi punto de vista, van a tener dos características fundamentales: los conocimientos técnicos jurídicos necesarios para desempeñar el cargo, pero además la legitimidad que va a dar el voto popular. Sí, digamos que ya pasando la elección ya hay personas electas, toman posesión de su cargo, pues es se cumple una de las fases torales de la reforma. Pero ¿qué sigue? ¿De qué debe ir acompañada la reforma ya cuando estas personas estén en sus cargos? ¿Qué debe acompañar la reforma para seguir mejorando el sistema de justicia o para completar su mejora? Mira, este es la punta del iceberg del problema
sistemático de la seguridad y de la procuración e impartición de justicia. Este es el inicio de un proceso profundo de transformación de la justicia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues evidentemente, primero romper las inercias negativas que venía desempeñando el Poder Judicial Federal principalmente, que implica desaparecer los privilegios, desaparecer los excesos, los abusos desde el poder. La otra implicará que haya juzgadores más sensibles, que escuchen de una manera más eficiente lo que está pensando la sociedad, que sean más empáticos con las víctimas, que va a permitir esto eficientar la justicia en nuestro país. Hay que hacer evidentemente una serie de análisis. Me parece que después de hacer una revisión profunda al Poder Judicial, que entre otras cuestiones nos tiene que mecanismos más ágiles. Hoy el juicio de amparo es un artículo de lujo al cual solamente tienen acceso determinados sectores socioeconómicos. Me parece que tiene que haber un mecanismo en el cual se garantice que toda persona reciba una defensa justa, y eso que implica hacer una revisión, por ejemplo, de qué está pasando con la defensoría pública o privada, qué es lo que está sucediendo con las fiscalías. Tenemos que homologar una serie de protocolos y de actuaciones. Me parece que algo fundamental es el hecho de que las policías, por ejemplo, puedan llegar a tener facultades en materia de investigación en su conjunto, que haya una mayor eficiencia en las propias fiscalías. Creo que tendrá que plantearse necesariamente una reforma integral a las fiscalías en nuestro país, y pues esto sin lugar a dudas va a ser un proceso que transforme de raíz la manera de impartir justicia en el país. Muy bien. Y respecto pues a la forma, usted está en la lista de candidaturas a la Suprema Corte. ¿Por qué decidió participar en el proceso? Mira, por una serie de aspectos. En primera instancia, porque conozco la ley, porque como legislador sé cómo se crea la ley, cuál es el espíritu que debe de tener la ley. Como en el ejercicio del servicio público he visto la importancia de que haya una buena ley y que se aplique la ley para generar condiciones de convivencia social. Como académico he tenido muchos años de enseñar la ley, de tal manera que la ley y yo tenemos un acompañamiento prácticamente de toda la vida. A mí me parece que no solamente en mi caso, sino que en este momento se abre una gran oportunidad para que se profundicen los cambios y la transformación en la justicia en nuestro país. No pueden hacerse una serie de propuestas antes del 30 de marzo que inicien las campañas, de tal manera que tenemos muchas restricciones aún, pero me parece que este diagnóstico de la justicia pues es fundamental para que a partir de ahí quienes resulten electos a partir de este proceso pues entren en una nueva dinámica de la impartición de justicia en nuestro país. En particular del cargo por el que usted aspira, ¿cuál es su diagnóstico de la Suprema Corte actual? ¿Qué fue lo que ha fallado y que la ha alejado del pueblo? Mira, me parece que la actual Suprema Corte de Justicia no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura de un proceso de transición democrática de nuestro país, no supo entender el ánimo social, no supo entender que la época de los privilegios y de los excesos y de los abusos ya no es algo que forme parte del nuevo régimen democrático de nuestro país. Creo que también la actual Suprema Corte de Justicia me parece que dejó de ser un instrumento constitucional de defensa de la Constitución y de garante del equilibrio de los poderes para ponerse a hacer política y para jugar un papel más político que constitucional. Me parece que una de las cosas que nos está diciendo la población es, antes que ver una confrontación de poderes, quiere ver colaboración entre poderes. Quiere ver que la Suprema Corte de Justicia haga la parte que le corresponde dentro del diseño del Estado mexicano y que actúe en colaboración con los poderes.
y no que actúe como un obstáculo en el ejercicio del poder. Me parece que la Corte no entendió que la representación popular está en un órgano del Estado, que es el Congreso de la Unión, y que a partir de ahí la Suprema Corte de Justicia no tiene como función legislar ni sustituir la voluntad popular. Entonces me parece que ahí hubo un exceso. De igual manera que la Suprema Corte de Justicia no debe de asumir un papel de actor político del sistema político mexicano, y me parece que eso generó también un aislamiento de la opinión de la ciudadanía, y pues evidentemente un desgaste institucional de la Suprema Corte de Justicia, que es un elemento fundamental del Estado mexicano. Muy bien. Y ya pasando pues al terreno de lo que será la próxima campaña, en unos días usted iniciará una campaña inédita, ¿no? ¿Cómo ve la forma en la que se diseñó, en la que la reforma diseñó estas campañas, con esta serie de restricciones, pues que los candidatos no pueden pues prácticamente hacer ningún tipo de erogación y tampoco pueden recibir ningún tipo de apoyo ni en especie ni en dinero? ¿Cómo ve estas campañas? Me parece que se está innovando en algo muy importante, que es la ciudadanía nos está diciendo permanentemente que no está de acuerdo en que se gaste demasiado en hacer política en el país, que no está de acuerdo en las campañas ostentosas y onerosas, de tal suerte que esta es la primera elección y la primera campaña austera en la historia del país. Y aquí el gran reto me parece que será: se puede hacer campañas sin derrochar dinero y sin derrochar recursos públicos. Me parece que ahí va a depender mucho de la creatividad y de la inventiva de cada una de las personas candidatas para poder hacer llegar su mensaje. Me parece que hoy también cada vez en el debate nacional juega un papel más importante los temas de justicia. Hoy me da mucho gusto a mí que el vecino común y corriente se pregunta ¿por qué el juez liberó a tal persona? ¿Por qué tomó una decisión un juez en uno o en otro sentido? ¿Por qué salió libre una persona que es considerada de alto riesgo? Entonces, esto, sin lugar a dudas, va a ser una gran oportunidad también para que podamos hacer campañas austeras y eficientes. Con todas estas restricciones, ¿usted en qué enfocará su campaña? ¿A qué sectores piensa enfocarla o en qué forma piensa enfocar su campaña? Las campañas me parece que tendrán que ser en primera instancia campañas en donde se pueda privilegiar el conocimiento de la trayectoria personal y profesional de cada una de las personas candidatas, en donde se puedan exponer cuáles son los diagnósticos y las visiones de la justicia, y para ello también me parece que van a jugar un papel importantísimo las redes sociales, en donde se va a dar la oportunidad de que la ciudadanía pueda allegarse de toda una serie de información para tomar una decisión, y que también implica pues hacer el ejercicio de generar un contacto permanente y directo con la población. Obviamente para las candidaturas a ministros o ministras de la Corte va a ser un proceso complejo hacer una campaña nacional, pero también va a haber muchísimas personas candidatas recorriendo las calles. Entonces a mí me parece que va a ser muy interesante ver a una persona que quiere ser juez o magistrado, estar en el mercado, estar en el tianguis, ir a tocar la puerta, platicar con la gente. Eso le va a dar una noción muy precisa a una persona juzgadora de cómo se ve la justicia desde la población. Entonces me parece que van a ser campañas muy interesantes. Sí, en el caso del cargo al que usted aspira, hay 3 ministras en funciones que van a participar en la elección por sus cargos, y pues van a tener mayor exposición en redes sociales y mayor exposición mediática. ¿Considera que es una desventaja competir contra esto? Mira, creo que habrá candidaturas que tengan mayor exposición que otras de manera natural. Quien desempeña un cargo puede ser que tenga mayor exposición, pero también tiene muchas restricciones.
porque alguien que esté en el cargo no podrá hacer campaña dentro de horarios laborables. Entonces es cualquier persona, hay magistrados o jueces, hay una serie de funcionarios que están en el ejercicio del cargo que no podrán hacer campaña. Eso también es una desventaja. De tal suerte que me parece que hay las condiciones suficientes para que las personas candidatas, cada uno de acuerdo a sus tiempos, a sus características, a sus posibilidades de tiempo, pueda hacer llegar este mensaje. Y el solo hecho de que mucho de lo que se haga sea en redes sociales va a eficientar muchísimo los recursos, porque allí evidentemente van a jugar también un papel fundamental los medios de comunicación, en donde se puedan generar más que discusiones, me parece que las candidaturas puedan plantear de manera conjunta sus percepciones sobre la justicia en nuestro país. Okay. Por último, pues ante igual estos señalamientos que ha habido de expertos e incluso de autoridades electorales, pues que al ser un ejercicio inédito se espera una baja participación de la ciudadanía en las urnas y que va a ser muy complejo la forma de votar por el diseño de la boleta, que van a ser con números y la lectura de los nombres. ¿Qué espera usted de este primer ejercicio? Mira, lo mismo decían cuando se discutía si las mujeres deberían de tener derecho al voto. Lo mismo me recuerda, por ejemplo, en la Iglesia Católica, hasta hace no mucho tiempo, la discusión era que no cualquier persona podía leer la Biblia y que la Biblia nada más se podía leer en latín, o que la misa solamente podía darse en latín. Lo mismo sucede hoy cuando unos santones de la democracia o del derecho pretenden decir no, es que el pueblo es incapaz de comprender los procesos jurídicos tan complejos. No, el derecho no es una actividad de unos cuantos, no, de unos cuantos especialistas. La justicia no es un tema de un grupo privilegiado de grandes eruditos. La ciudadanía incluso no está obligada a ser experto en temas jurídicos, pero la justicia se siente. Cuando una persona es objeto de un delito, cuando es objeto de una injusticia, siente la injusticia. O también siente la justicia cuando una víctima se le repara el daño. De tal suerte que hoy me parece que la participación va a ser una participación, yo espero que importante, que va a generar la suficiente legitimidad de este proceso, y que va a ser un proceso inédito que además está siendo muy seguido por la comunidad internacional, porque como yo espero que en el país se haga un buen ejercicio, pues también nos va a llevar a romper un mito de que los poderes judiciales no pueden elegirse. A mí me parece que si demostramos que el pueblo, un pueblo que cada vez es más consciente de sus derechos, un pueblo que cada vez participa más, que cada vez está más informado, pues claro que es un pueblo que cada vez debe de tomar parte de un mayor número de decisiones. Y qué mejor decisión que el hecho de que las personas que sean juzgadoras tengan el respaldo del pueblo. Pues muchas gracias por los minutos. Gracias. Como siempre, un gran gusto.